pues se suscitaron algunas cuestiones relativas a qué significaba ese atlantismo y qué papel tenía España dentro de ese mundo atlántico, si era un papel que debería ser fortalecer más los vínculos con el gran gigante estadounidense o debía de ser un papel que estableciese más los vínculos con sus aliados naturales, los países de la Unión Europea. Se suscitó un debate interesante en el que yo intervine pues, como historiador a favor de unas posiciones y enseguida fui acusado por alguien que estaba en desacuerdo conmigo de haberme convertido de historiador en analista político. El historiador no es exactamente un analista político, pero tiene una serie de claves justamente para hacer ese análisis político. Por eso la historia es un instrumento tan valioso y es lo que los historiadores que ya peinamos canas tratamos de forzarnos, tratamos de forzarnos en comunicar a los más jóvenes. El historiador adquiere al analizar uno tras otro una serie de problemas históricos, una serie de problemas que se han producido en el pasado, adquiere una enorme capacidad de análisis de los problemas que se están sucediendo en el momento actual. Y por lo tanto son unos expertos capaces de dar su opinión sobre problemas que tienen muchas veces un gran parecido con problemas que ya han sucedido sin ser exactamente los mismos. Y esa capacidad se manifiesta a la hora de valorar determinados problemas del presente. Más teniendo en cuenta que el presente enseguida se hace pasado, ¿no? Como yo decía, ¿no? Si no fuera por la resistencia, la guerra de Irak ya era el pasado, ¿no? Y por lo tanto ya era el campo del historiador. Así que esa capacidad de análisis, pues el historiador debe manifestarla. En muchas ocasiones, pues eso genera enfrentamientos con el poder, genera el que uno sea una personalidad incómoda o genera simplemente lo que pasa en muchas ocasiones, ¿no? Que no se llamen a los historiadores o que se les retire la palabra o que se les descalifique como hombres que no deben dar su opinión sobre el presente, sino limitarse a analizar el pasado que está en los legajos, etcétera. Esto no es así. Nosotros aprendimos, tanto Carlos Barros como yo, aprendimos de ese maître à tous, maestro de todos, que fue Pierre Vilar, que precisamente una de las grandes maravillas de ser historiador es poder tener ideas claras sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Y si no tenemos, porque en eso yo con los años tiendo a ser un poco más pesimista, si no tenemos capacidad para alterar las cosas, por lo menos sí que tenemos una gran capacidad para no dejarnos engañar por las propagandas oficiales. Esa era mi opinión sobre eso. Espero con esto haber dado algún tiempo para que nos puedan hacer preguntas desde otros lugares. Nos dicen que algunos de los que están siguiendo la conferencia por internet nos pueden también hacer preguntas por teléfono conectando con el número 91 550 0168. Repito, 91 550 0168. Todos aquellos centros que están actualmente conectados por internet pero no por pantalla también pueden formular preguntas a través de este teléfono. Esperamos, tenemos todavía, pues diríamos que unos 20 minutos a nuestra disposición, después más no, pero si en estos 20 minutos surgiera alguna cuestión, no importa, ya digo, en esta dialéctica que llevamos, no importa que sean preguntas muy generales como que sean preguntas muy concretas sobre la materia. Aquí estamos para debatir todo aquello que nos genere una cierta inquietud. Bueno, yo continuaría la intervención de Carlos para cortar en el momento que aparezca una petición de palabra de cualquier centro, para seguir con el tema que él planteaba, es decir, el historiador y la actualidad. En Historia de Debate ha surgido una experiencia que estamos todavía procesando y que puede ser una manera nueva de compromiso del historiador con la actualidad, con el tiempo realmente presente. Es lo que llamamos historia inmediata, que en principio fue un debate de historiadores sobre temas de actualidad, pero que pronto nos dimos cuenta que colegas que debatían entre sí estaban investigando los hechos de actualidad a los que hacían referencia, incluso en algún caso como tesis doctorales.
Entonces nos acordamos de la historia del tiempo presente, de la historia actual, que no es tan actual como esta experiencia que hemos tenido en Historia Debate. Es decir, normalmente la historia del tiempo presente, de sus orígenes franceses, incluso en España, se quejan sus promotores, con razón de ello se queda pues en la transición, ¿no? Pero no analiza pues el motín del Ejido o la guerra de Irak o las consecuencias del plan Ibarretxe, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Y es de hacer investigaciones formales sobre hechos que están sucediendo en este momento y que no han terminado. Eso nos plantean problemas metodológicos, epistemológicos, apasionantes, pero que en el debate que existe en nuestra red sobre si es posible una historia inmediata, que va por el número 100 y pico de mensajes, la mayoría se definen con argumentos de bastante peso que nosotros podemos garantizar el mínimo de imparcialidad para tratar desde la historia los acontecimientos actuales y hacer, por lo tanto, una aportación profesional comprometida que no tiene por qué estar reñida con el rigor. Entonces pienso que eso puede ser una vía nueva de compromiso historiográfico. Animar a nuestros discípulos a hacer investigaciones sobre hechos que son tan recientes que pueden no estar terminados con el mismo método riguroso con que hacemos el resto de las investigaciones, y así de paso ganar un poco en esa batalla que tenemos en la actualidad pues con otros científicos sociales en cuanto a tratar la actualidad, no desde un punto de vista de la sociología, la antropología o el periodismo o la politología, sino desde el punto de vista de la historia, porque muchos de ellos emplean naturalmente el método del historiador para analizar la actualidad. Creo que ahí hay un gran reto y eso es uno de las nuevas vías de renovación historiográfica que tenemos por delante, es decir, en la cual podríamos participar no solo historiadores contemporaneistas, todos vivimos el presente, así como muchos combinamos investigaciones en historia medieval y en historiografía, pues otros lo pueden hacer en el área de conocimiento a la que pertenecen e investigaciones sobre temas de actualidad, donde el historiador, con toda su capacidad y toda su formación, puede aportar algo nuevo, hecho con el rigor suficiente, siempre y cuando seamos capaces, claro, de no ir detrás de las posiciones políticas del debate, sino colocarnos por encima incluso de la posición política que nos pueda en un momento dado resultar más cercana. ¿Alguna intervención más? Hay varios centros conectados que no dan señales de vida. Carlos. Bien. Carlos. Sí. Desde Cervera, no digo que esperaba que se intervenía algún centro más, si no te importa que yo haga otra pregunta. Claro, evidentemente. Evidentemente, adelante, Daniel, por favor. ¿Nos podrías hablar un poco de otra figura que también, desgraciadamente, se ha ido de aquí, de nuestro entorno? ¿Qué importancia ha tenido para la historiografía española la figura de don Antonio Domínguez Ortiz? ¿Y cómo se le podría calificar dentro de las corrientes historiográficas? Sí, muy bien. Me parece una pregunta muy oportuna porque don Antonio Domínguez Ortiz efectivamente ha sido una de las personas más influyentes para el avance de la historia moderna de España en el último medio siglo. Ha sido personaje esencial. Y es curioso que don Antonio Domínguez Ortiz no partió nunca de una posición teórica muy definida. Él fue un hombre que se hizo a partir de lecturas sueltas, de lecturas de libros de historia empírica concretos y no desde el punto de vista de la teoría de la historia. Un hombre que se formó pues en algún momento en contacto con Jaume Vicens Vives, que sí se había formado teóricamente y de un modo muy fuerte con la Escuela de los Anales, pero que llevó una relación con la historia de un self-made man, de un hombre independiente, de un hombre de gran criterio, de gran olfato historiográfico, pero sin adscripción a escuelas. Él nunca tuvo una ideología marxista, él nunca tuvo una vinculación estrecha con la Escuela de los Anales, de la cual nunca se reclamó, sino que él más bien fue una persona de trabajo empírico iluminado por una gran inteligencia, un gran sentido historiográfico,
Gracias a eso se convirtió